Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida. Les invitamos a que se unan con nosotros, se conecten, participen, platiquen acerca de este tema muy importante. Como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches como siempre a nuestro auditorio. Esto es La Clave. Estamos hoy a miércoles 22 de octubre de 2025 y valga decir, aprovechando la ocasión y aprovechando que nos acompaña esta noche un amigo de la casa, que el programa cumple 7 años de transmisiones ininterrumpidas, bueno, salvo los periodos de vacaciones, pero 7 años al aire. Hemos transitado durante 3 gobiernos diferentes, así que eso es aguante. Y pues bueno, agradecerle a quienes nos han acompañado durante estos 7 años de nuestro programa que empezó siendo un programa de análisis que hacíamos entre mi compañera Mónica Camarena y un servidor, que después se transformó en un programa de entrevistas, que creo que eso lo ha hecho pues, mucho más dinámico e interesante. Y pues bueno, hoy queremos celebrar con todo nuestro auditorio y por supuesto con nuestro invitado, un invitado muy especial, como decía, un amigo de La Clave, un amigo personal, además de nosotros, el abogado Juan José Llanes Gil, quien esta noche nos acompaña pues para tratar un tema por demás importante, pero que la mayoría de las personas no tiene, al parecer, mucha idea de lo importante que es y que es esta reforma a la ley de amparo. Juan José, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches a todo tu auditorio. Es un honor invaluable el poder estar el día de hoy con ustedes y con todo tu auditorio. Hombre, Gracias. muchas gracias. Como dijo Aurelio, ya sabes que esta es tu casa, abogado. Y Gracias. bueno, siempre es muy importante tu opinión, tu análisis y sobre todo tu conocimiento y experiencia, porque antes de entrar al aire comentábamos pues, que muchas veces las personas, las que no manejamos temas especializados como es la cuestión de la ley, la abogacía, pues no dimensionamos los alcances de lo que está sucediendo en este país. Quienes nos informamos, quienes tenemos la responsabilidad de informar, pues tenemos que ahondar en los temas, mas sin embargo siempre quedan por ahí lagunas. Yo quisiera que nos permitieras un primer bosquejo de lo que es ahora una ley, una reforma a la ley de amparo. Sabemos que las reformas siempre son necesarias, siempre abonan para lo bueno, se supone que a favor de los ciudadanos. En este caso, desde tu punto de vista, esta reforma a la ley de amparo en general, ¿qué significa para los mexicanos? Bueno, yo quisiera comenzar por esbozar que la ley de amparo le da forma a la institución jurídica más importante del Estado mexicano. O sea, no es una norma general más. Yo creo que es la más importante, pero además es una norma que le da forma a una institución jurídica que le ha dado mucho prestigio al Estado mexicano. Desde el siglo XIX, el juicio de amparo fue reconocido y admirado en todo el mundo como uno de los medios de control y de freno a los abusos del poder. Por lo tanto, se vislumbró desde que apareció en el escenario jurídico mexicano en el siglo XIX como una de las pruebas más fehacientes de que el Estado mexicano en aquel momento era de los más evolucionados del mundo. No sin razón, eh, personajes como Víctor Hugo definió a México como el país más civilizado del mundo
en aquel momento. Y una de las razones es precisamente esta institución jurídica que es materia de estudio en muchas universidades en el mundo que le dedican materias específicas en doctorados, en posgrados, en Europa, en Estados Unidos, para tratar de desentrañarla. Esa es la importancia que tiene el juicio de amparo. Naturalmente, desde que apareció al momento actual, bueno, pues por supuesto que han sido necesarias muchas reformas. Digo, me parece que, por ejemplo, se afina un poco el tema que tiene que ver con el amparo en línea, el amparo por medios electrónicos, que bueno, naturalmente era impensable cuando lo pensó y lo inventó Manuel Crescencio Rejón. Sin embargo, yo creo que esos retoques a la ley de amparo que le da el régimen actual en el pasado muy reciente, bueno, pues no destruyen, también habría que decirlo así, no destruyen esta institución jurídica, sin embargo, sí la acotan, y yo creo que con una idea de darle continuidad a algo que empezaron a concebir desde el primer momento en el que Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia de la República, producto de una elección absolutamente legítima, pero que nos mostró una faz con un cierto grado de autoritarismo, en donde naturalmente el juicio de amparo como medio de control pues a quienes despliegan un ejercicio del poder de manera tan enérgica, por llamarlo de alguna forma, como lo hizo él, pues les molesta un poco. Entonces, esto forma parte de una secuencia, o sea, fue primero meterle mano a la Constitución, meterle mano al Poder Judicial Federal de la forma en la que lo hizo, de lo que hablamos hace algún tiempo precisamente en este espacio. Y el colofón de todo esto, bueno, pues era tocar la ley de amparo. Eh, para tratar de poner en contexto esta figura de la manera más simple posible, dado que sí es complicado, baste decir lo siguiente, nosotros en México tenemos en la Constitución una serie de derechos que son inherentes a nuestra condición de personas, eh, llamados derechos humanos. En el 2011, además, se especificó en la reforma constitucional de ese año que también gozaríamos de los derechos humanos que se prevén en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Eso que algunos tratadistas como Héctor Fix definieron como un bloque de constitucionalidad, convencionalidad, esto es tener amalgamados los derechos humanos que nos da la Constitución y los que desprendemos de los tratados internacionales. Pero sería absolutamente inútil tenerlos si no tuviéramos un mecanismo para poderlos defender. Esto es, en el momento mismo en el que yo como persona, porque también hay que precisar esto, los derechos humanos no están previstos solamente para los ciudadanos o solamente para los mexicanos, sino para cualquier persona que esté en territorio nacional tiene acceso a los derechos humanos. Hay algunos derechos que están reservados para los mexicanos, obviamente, como los que tienen que ver con las cuestiones político-electorales, pero en general, toda persona que esté en territorio nacional goza de los derechos humanos. Entonces, en el momento mismo en el que yo siento como persona que alguna autoridad, cualquiera,
lastima mis derechos humanos, yo puedo ensayar, emprender un mecanismo para atajar esa violación y ese mecanismo es el juicio de amparo. Así de importante y de trascendente es esta institución jurídica. Pero le meten mano, le meten mano, eh, y hay varios aspectos de esta reforma que han preocupado, por supuesto, a la comunidad jurídica, han preocupado a agrupaciones civiles, han preocupado a partidos políticos, han preocupado a muchos sectores de la sociedad, pero les ha resultado difícil explicar el motivo de su preocupación o simplemente no han sido escuchados o se han enfrentado a un discurso, a una narrativa desde el poder público en donde se enfatiza que si se critica la reforma, si no te gusta la ley de amparo como quedó, es porque quieres eh, colisionar al régimen, porque quieres sabotearlo, porque no te gusta la transformación. Y se empiezan a expresar una serie de despropósitos que son verdaderamente alarmantes. O sea, la idea de que el amparo estaba construido para proteger a delincuentes, para proteger a gente rica, para proteger a una casta de personas que tenía privilegios, que no estaba pensado para cuidar los derechos humanos de la gente común y corriente. O sea, es verdaderamente ofensivo para una ciudadanía que realmente encontró una manera de tratar de mesurar el abuso de poder. Es realmente el único mecanismo que tenemos las personas en este país para poder decirle al poder público, no te excedas, estas cosas no las puedes tocar. Y naturalmente eso pues da la impresión de que no gustó, no gustó, y yo me atrevería a decir, dado que antes de comenzar me dijeron que podía yo hablar libremente, entonces voy a hacer uso Adelante. de esa prerrogativa. Fíjense que cuando el régimen del presidente López Obrador emprende, emprende una de sus obras que consideró importante y consideró emblemáticas de esta época, que fue el Tren Maya. Pues hubo personas, hubo asociaciones que indicaron que la obra iba a lastimar un derecho humano, que es el derecho humano a un medio ambiente sano. eh, los derechos medioambientales son lo que conocemos como derechos difusos, o sea, no son de una sola persona, son de una colectividad que puede estar indeterminada, son de todos, vamos. Eh, y entonces, bueno, accionaron por la vía del amparo. El amparo en México tiene un mecanismo especial que permite eh, que el Poder Judicial Federal, a través de un juez de distrito, le diga a la autoridad que se señala como responsable, párate, detente, detente en lo que yo reviso, en lo que el Poder Judicial Federal decide si lo que estás haciendo viola o no viola derechos humanos. Eso es la suspensión. Y se accionó. Y eso le molestó terriblemente al Poder Ejecutivo Federal, que no se contuvo para expresar sus críticas a quienes accionaron, haciendo uso de un mecanismo legal, recurrieron al amparo. No se contuvo tampoco para emplazar una crítica muy, muy fuerte, muy intensa
hacia las personas juzgadoras federales que concedieron suspensiones y le dijeron, es que espérame, no te estamos deteniendo esto para siempre, es nada más tantito en lo que revisamos esto, esa es la naturaleza de la suspensión, pero eso pues no se interpretó de esa forma y fíjense que cuando eso pasó, después de haber oído al presidente López Obrador mencionar cuando le preguntaron en alguna mañanera, oiga, ¿y si un juez federal dice que es inconstitucional, qué hace? Y él contestó, cambio la constitución. Entonces yo pensé, pues Como en la ley de Herodes, van. pues sí, así, más o menos así. Entonces yo pensé, bueno, pues lo que van a terminar sí tocando, además de la constitución, va a ser la ley de amparo. Y finalmente, lo que vimos en días pasados fue esa parte de ese programa que hizo suyo la actual titular del Poder Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum, y impulsa una iniciativa para cambiar esas cositas de la ley de amparo. Y bueno, a mí en lo personal, hay dos me llamaron mucho la atención. Todo lo que pasó me despertó mi interés, pero en particular me preocuparon dos aristas. Hay muchas más. Yo creo que van a necesitar unos 15 programas para poder desentrañar todo esto que pasó, pero dos en particular me preocuparon. Uno, el que se tocó el interés legítimo y otro aspecto que me preocupó es el que finalmente, después de aferrarse a la idea de que la prisión preventiva oficiosa tiene que ir porque tiene que ir como está, se la imaginó y la diseñaron, también tocaron el punto que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Y son dos aspectos que me parecen increíblemente preocupantes. Creo que en el futuro y en ese sentido yo invitaría a mis colegas, a los académicos, a los que les interesa y saben de este tema, que expresen su punto de vista, que expresen su opinión y que construyamos foros, debates, este, coloquios, todo lo que sea necesario. Digo, no será ex post facto, o sea, ya después, ya la reformaron, pues ya sí que se quede. No, tenemos que analizarlo, nos oigan o no nos oigan, pero en el futuro yo creo que las generaciones venideras se preguntarán, y los juristas y los abogados y los ciudadanos y las asociaciones civiles, ¿qué hicieron cuando pasó eso? Por eso aplaudo, por ejemplo, la iniciativa que tiene la Clave Online de permitir que algunos que nos preocupan cosas podamos expresarlo. En ese sentido, Juan José, de estos dos puntos que tú destacas, ¿qué sería lo más grave en cuanto a lo que hicieron con la prisión preventiva oficiosa y el tema del interés legítimo, que sí me parece que es monstruoso, ¿no? Ahora resulta que tengo que demostrar que tengo un interés en un tema, ¿no? Cuando pues cualquier tema puede ser de nuestro interés, ¿no? Lo explico de manera muy compacta, quizás no tan apropiada, pero em, esto es, las personas podemos tener un interés jurídico, un interés simple y un interés legítimo. Veámoslo de esta manera, los derechos humanos decimos pueden ser concentrados o pueden ser difusos. Por ejemplo, Aurelio tiene el derecho humano a la libertad personal. Esa libertad personal solamente puede restringirse en muy determinados casos, bajo muy determinadas condiciones que naturalmente están asociadas al debido proceso,
no puede ser arbitrario, no puede ser que nada más de repente lo priven de la libertad, el Estado lo prive de la libertad, pero ese derecho humano a la libertad personal de Aurelio solamente es de Aurelio. Esto es, el único interesado en tutelar el primordial interesado, el interés primigenio en tutelar el derecho humano a la libertad personal de Aurelio es Aurelio. Por eso es un derecho concentrado. Sin embargo, hay derechos humanos que llamamos difusos, no porque no alcancemos a contemplar, sino porque están esparcidos. Esto es, Aurelio tiene el derecho humano a respirar aire puro, ¿no? Pero ese derecho humano no solamente es de Aurelio, también es de Mónica, también es de Juan José, también es de todo mundo. Los derechos medioambientales, por excelencia, son derechos humanos difusos, pero no son los únicos. Hay otros muchos derechos humanos que están en la categoría de derechos humanos difusos. Uno, por ejemplo, que a mí en lo personal es un derecho humano que me gusta mucho explorar. Por ejemplo, es el derecho humano a la identidad cultural. Esto es, las personas tienen el derecho humano de preservar su cultura, de preservar sus tradiciones, de preservar su lengua, de preservar sus creencias, que forman parte de su identidad como personas. Pero ese derecho humano no está situado en una persona en particular, sino en una comunidad más o menos determinada. Ahora, un gran avance que se presentó en la nueva ley de amparo que se promulga en 2013 de manera, por cierto, tardía, porque se tuvo que haber promulgado en 2011. Esa nueva ley de amparo incorpora el interés legítimo para accionar el amparo. Regreso al punto del Tren Maya. Si quienes accionaron el amparo bajo el argumento de que se está lesionando el medio ambiente, que es de todos, hubieran intentado hacerlo por la vía del amparo en 2012, no hubieran podido hacerlo. En 2013 pudieron hacerlo al tenor del interés legítimo, porque estaban reclamando la lesión a un derecho humano difuso. Ahora, en esta reforma, en esta reforma que se planteó, lo que el régimen definió fue que tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado dice, deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación, la anulación de ese acto de autoridad, produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo. Esto es, a juicio no solamente mío, tengo que enfatizarlo, sino de muchas personas que tratan de explorar estos temas, pues desnaturalizaron el interés legítimo. Porque, bueno, si a mí me inconforma el hecho de que una obra pública lesione, por ejemplo, lesione el medio ambiente, pues tendría yo, para poder accionar, que demostrar que me ocasiona a mí, una lesión jurídica real, actual y diferenciada. Y uno no se explica cómo carambas va a poder ser eso. Y que además eso, el que se me conceda eventualmente el amparo, me va a ocasionar además, me va a producir un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo. O sea, desnaturalizaron el interés legítimo. Debo destacar como punto curioso
el hecho de que el tema del interés legítimo lo había explorado previamente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, eh, porque como académico, como doctrinario, como escritor de obras vinculadas al amparo, vinculadas al derecho constitucional, eh, en una obra que fue uno de los ejes teóricos más importantes que le dio forma a la nueva ley de amparo, que se llama esta obra Hacia una nueva ley de amparo, que es de lectura obligada, por supuesto. Él planteaba la necesidad del interés legítimo, la necesidad del interés legítimo como forma de habilitar el acceso a este medio de control hacia los demás poderes. Y de repente, un día amanecí y veo que el principal promotor y defensor de la reforma, en estos términos que son tan raros, digo, pareciera estar encaminada a que ya no haya, para pronto, pareciera estar encaminada en que nunca nadie más pueda parar un Tren Maya. Ujú, ¿Va? Y lo veo a Arturo Saldívar tirando por el caño décadas, décadas de trabajo académico, de prestigio además, y valiéndole un cacahuate todo lo que se pueda decir. Entonces dije, bueno, pues este régimen sí que es persuasivo. ujú, sí, sí, sí. Uf, Uno de los puntos, bueno, que son muy preocupantes, pero ya lo decías, abogado, la prisión preventiva, pero acompañada porque, pues, esta reforma definitivamente es un debilitamiento de la defensa ciudadana, eso en lo que coinciden muchos, pero va acompañada también, por ejemplo, pues, de una nueva era en la partición de justicia. Entonces, ¿qué nos espera? Mira, fíjate que el tema de la necesidad de replantearnos la justicia penal en México ha, ha sido de toda la vida. Digo, en México nunca hemos tenido un sistema de justicia eficiente, un sistema de justicia que garantice realmente eso que pregona la Constitución, o sea, el acceso a una justicia pronta, expedita, completa, imparcial, gratuita. Le pusimos a la Constitución que pretendemos construir un sistema de justicia penal que garantice que los delitos no queden impunes, que se castigue a la gente que infracciona la ley, que se proteja a las víctimas y que el daño se repare. Eh, pero todo eso es como un ideal y pensamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, se construye un nuevo sistema de justicia penal digo, da la impresión de que todavía no termina de arrancar, que todavía no termina de perfeccionarse, pero es un sistema más garantista al menos. Digo, yo discuto mucho con colegas míos sobre el nuevo sistema de justicia penal, que a mí no me termina de gustar del todo, pero bueno, finalmente ahí lo tenemos. Uno de los temas más delicados fue precisamente el tema de la prisión preventiva. O sea, esto es cuando una persona comete un delito, eh, hay que juzgarla y la vamos a juzgar estando privada de la libertad o la vamos a juzgar con un medio imponiéndole un medio, una carga que garantice, primero que nada, que va a estar en el juicio, ¿no? Eh, y la prisión preventiva es la forma más extrema de garantizar que una persona no se vaya, que esté presente para ser juzgada, pero además para proteger a las víctimas del delito,
para proteger a quienes pudieran haber sido testigos y en general para proteger a la sociedad. Ese es el objeto de la prisión preventiva como medida cautelar, pero es dentro de un esquema gradual. Esto es, a lo mejor una persona, garantizamos que una persona esté presente en un juicio, pues imponiéndole que periódicamente se esté reportando. Esto es la famosa firma. A lo mejor podemos garantizar que una persona esté presente para ser juzgada y para cumplir los otros propósitos de cuidar a las víctimas, etcétera, diciéndole, quédate tu casa guardada, el arraigo domiciliario, ¿no? O podemos garantizarlo también, poniéndole, poniéndole un localizador, electrónico, en fin. Y en última instancia, pues te metemos a la cárcel, ¿no? Te metemos a la cárcel y ahí te guardamos en prisión preventiva. Además, con la expectativa de que esa prisión preventiva no sea tan extensa, no dure tanto, porque además esa persona, sea quien sea un monstruo que haya cometido un delito espantoso, bueno, pues igual tiene derecho a que se le juzgue rápido. Probablemente en esos casos, pues termine sentenciado, ¿no? Pero que sea rápido, que rápido se decida. En fin, los tratados internacionales en esta materia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha expresado, han expresado que la prisión preventiva eh, es un depende del individuo, depende del caso. ¿Por qué? Porque, bueno, imaginemos que por alguna casualidad se aprende, se aprende a, ¿cómo se llama este hombre que es el dueño del cártel Jalisco? El Mencho. El Mencho, que por una casualidad se aprende al Mencho por robarse un chicle. Y bueno, y lo empezamos a juzgar por el robo del chicle. Vamos, es un ejemplo absurdo, pero bueno, no se me ocurre otro ahora. Bueno, el robo del chicle en sí quizás no ameritaría una prisión preventiva, podemos pensar, pero se trata del Mencho. Se trata de una persona buscada, se trata de una persona peligrosa, se trata de una persona que le ha hecho daño a la sociedad. Entonces, es más que puede ser que agreda eventualmente a la víctima del robo del chicle, vamos. Entonces, bueno, pues lo pones en una prisión preventiva, pero por supuesto que sí. Además, para evitar que se vaya, ¿no? Ahora, pongamos en otro escenario. Una persona de edad avanzada que es acusada no sé, de homicidio, ¿no? Una persona que además tiene problemas de movilidad, ¿no? Eh, Le impones una medida cautelar distinta. Esto es, no depende del delito, depende del sujeto al que le vas a imponer la medida cautelar, sin perder de vista que lo que quieres es que esté en el juicio, que la víctima quede protegida, que los testigos queden protegidos y que la sociedad esté protegida. De repente se define que ante determinados delitos, la prisión preventiva va porque va. O sea, vas a estar en la cárcel porque vas a estar en la cárcel. ¿Cuál es el problema de esto? Que la imputación del delito la hace el Ministerio Público. Entonces, si a ti el Ministerio Público te acusa de un determinado delito, con razón o sin ella, de entrada, bueno, pues te vas a tener que estar guardado un rato, sin tomar en cuenta que probablemente tú seas una persona que no se va a fugar, que no eres un peligro para los demás, que no eres un peligro para una potencial víctima, que no eres un peligro para la sociedad. Ese tema, ese tema, el de la prisión preventiva oficiosa, esto es definida por la ley, es algo que
los organismos internacionales han delineado como un exceso, han delineado como darle al Ministerio Público la potestad de definir quién se queda en la cárcel un rato, y si añadimos que los procesos a veces no son cortos y tienes casos de personas que han estado años y años y años sin una sentencia, sin que se les diga eres responsable o no lo eres. Bueno, pues tendríamos que añadir además que la autonomía del Ministerio Público, que, a la que tanto se aspiró, pues se ha vuelto también algo muy cuestionado. ¿Qué fiscal general de un estado o de la República podemos los ciudadanos considerar totalmente autónomo, desprendido de la influencia del poder ejecutivo? Pues bueno, creo que ahí hay un tema. Se cambian a los operadores del sistema de justicia y decimos, los que están, hay que mandarlos a volar, a los que lleguen los vamos a elegir, el pueblo los va a elegir. Bueno, aquí está la lista de los que tienes que elegir, ¿no? Y ahí te va tu acordeonzote para que por estos. Bueno, sale, ya los elegimos democráticamente. Bueno, y los fiscales, esos no los tocamos, porque esos están, son cómodos, ¿no? Entonces, bueno, faltan muchas cosas por definir, pero lo que se planteó ya a partir de la nueva ley de amparo, que por cierto, en esta reforma, pues se define que la suspensión, el atajamiento de ese exceso, pues ya no se puede. Si todavía hasta hace poco que se puso eh, enérgica esa otra Suprema Corte que destruyeron sobre el tema de la prisión preventiva, eh, dijeron, bueno, aquellos que si a alguien le ponen una prisión preventiva oficiosa solamente por el hecho de haber sido acusado por el Ministerio Público de determinado delito, se va a la cárcel, no, eso no podía ser. Pues ni siquiera le dieron chance a estos nuevos que llegaron de expresar un punto de vista. Cambiamos la ley y se acabó. Entonces, bueno, ¿en qué pensamos algunos? Quiere decir que si, por ejemplo, Aurelio me resulta incómodo, digo Aurelio porque Mónica es imposible que resulte incómoda, este, Aurelio resulta incómodo, bueno, pues vamos a acusarlo, a imputarle algún delito de prisión preventiva oficiosa y te vas a quedar guardado, ¿no? Entonces, pareciera ser que el Estado se dotó a sí mismo de una herramienta para, pues, poder exponer el músculo ante los adversarios. Sin duda, ante los adversarios, ante los críticos o ante quien me estorbe para algún proyecto o interés, porque finalmente creo que ese es el punto más preocupante, lamentable, espeluznante de esta reforma, ¿no? Lo que hablábamos, la indefensión de los ciudadanos, de los justiciables, decíamos antes de empezar el programa, ante cualquier decisión del gobierno. Ya no se puede uno amparar prácticamente contra nada o cuesta o costará muchísimo más trabajo del que podía llegar a costar. Lo que decías, te acusan de algo porque, como vimos el sexenio pasado aquí en Veracruz, ¿a cuántos metieron a la cárcel Cuitlagua García acusándolos de cualquier cosa, inventándoles delitos, como claramente quedó demostrado,
y que si le llegaron a salir de la cárcel fue porque hicieron efectivo el amparo. Si no, ahí siguieran por delitos inventados. Ahorita, bajo este esquema, no hay manera, no hay manera. Entonces, y hablando aquí de una cuestión quizás política, pero finalmente un político tiene, digamos, más armas para intentar defenderse, pero un ciudadano de a pie está completamente indefenso, arrodillado ante una decisión arbitraria, como puede ser quitarte tu casa, porque yo digo que es interés público quitártela, ¿no? O cualquier otra decisión, ¿no? Sí, también alcanzo a ver, pero eso sería muy interesante que también lo confrontaran con la opinión de especialistas en esta materia. Alcanzo a ver como que se amplifica el rango de discrecionalidad de los jueces que previamente cambiaron. Uh -huh. ¿No? O sea, primero modificaron el escenario de los operadores del sistema de justicia constitucional, ¿no? Y luego reformamos la ley. Al final de cuentas, la idea de que un juzgador electo, como los que fueron electos recientemente, bueno, ejerza ese rango de discrecionalidad más preocupado por los derechos humanos del ciudadano que por el proyecto de una nación a como se lo delinean los que tienen el poder. Bueno, pues creo que el dilema no es tal, simplemente pues va a preferir tutelar otros intereses. Se ha especulado además demasiado en relación con el a quién estaba protegiendo el amparo, ¿no? Eh, pues yo lo que significo es, bueno, no sé, a lo mejor, no lo conozco a profundidad, a lo mejor Ricardo Salinas Pliego sí está muy tosco que no quiera pagar lo que debe, ¿no? Bueno, nada más que él no es pretexto para Claro. cambiar todo el escenario. O sea, esto es los ricos, poderosos, empresarios que no quieren pagar el ISR y todo eso, realmente son los menos en este Sí. país. Quienes hacen uso de esas herramientas, pues son los ciudadanos de menor de menor envergadura, vamos, digo, tratando de imaginarnos lo que es una sociedad estamental. Uh -huh. Entonces, bueno, los que están más abajo son los que tenían ahí, podían encontrar ahí un medio de defensa eficiente. Uh -huh. Obviamente, no se puede perder de vista que el amparo es de control, un medio de control, un medio para evitar que el poder, que los otros poderes y que el Ministerio Público y que cualquier autoridad lastime los derechos humanos de la gente. Entonces, implica un freno, implica la posibilidad de que se detenga. Y pues eso, ¿por qué me vas a detener? ¿Por qué me vas a parar si todo lo que hago es correcto, todo lo que hago está bien, todo lo que hago lo hago, el pueblo es el que lo dice? Bueno, pues entonces ya digo, no me dejas ni preguntar. Otra de las razones que molestó, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, fue el que se preguntara, ¿no? Oye, ¿cuánto Uh está -huh. costando esto? No me preguntes, no me preguntes. Y de repente, pues decidieron que era de seguridad nacional. Yo todavía no alcanzo a entender por qué. Vamos, no te estoy preguntando cuántos, cuántas pistolas tienes en una zona militar, ¿no? Pero el Tren Maya, solamente quiero saber cuánto costaron los rieles, ¿no? No me preguntes. Entonces,
yo llego a la conclusión a la que llegué hace mucho tiempo, me atreví a mencionarla en un foro al que me invitó la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en 2019, y me atreví a decir, hey, tenemos que vigilar el tema de los derechos humanos, de los medios de control, de la constitucionalidad, del amparo, porque hay algo que es innegable. A los regímenes duros, a los autoritarismos, los derechos humanos, los derechos de la gente, puede ser que en algún momento se sienta que estorban o que deben subordinarse a las razones de Estado. Ujú. Así es. Y como para aderezar esto, abogado, pues varios grupos empresariales, la Coparmex abiertamente emitió comunicado, otros grupos inversores, pues han hablado del peligro que implica esta reforma porque va a ahuyentar las inversiones, es decir, la certeza jurídica cada vez se va diluyendo en este país. Sí, probablemente ese sea un tema cuyos efectos, o sea, no creo que se puedan apreciar en el corto plazo. Eh, creo que quizás, quizás dentro de un año, más o menos, se pueda hacer un corte valorativo para ver cómo han trabajado los juzgadores y juzgadoras electos y electas. Em, Habrá que ver si estos retoques a la ley de amparo, pues han traído los beneficios que se han pregonado o no. Em, el problema es que se vuelve un experimento, al final de cuentas, que puede ser costoso, eh, y quizás habría sido necesario discutirlo más. Esto es, digo, no me presentaré como alguien que conoce esta materia, aunque la he practicado, pero hay muchísima gente, muchísimos juristas, muchísimos colegas míos que conocen muy bien estos temas. Y si ustedes les preguntan, si les preguntaron, pues les van a contestar. A mí nadie me preguntó, nadie me pidió mi opinión. Viene a mi memoria el escuchar a Gerardo Fernández Noroña reconociendo que los foros sobre la reforma judicial fueron una simulación. Porque digo, pues, ¿para qué? Sí, habla, di lo que quieras, pero no te vamos a hacer caso, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿para qué los hicieron? ¿Para qué los hicieron? Entonces, bueno, sí, creo que debió haberse hecho una consulta más amplia, pero que no habría tenido sentido si no recoges lo que otros opinan, si no lo debates. Ese es un punto también que me parece toral en esto. No se puede debatir, no se vale debatir. Se trata de, hace unos días que organizaciones académicas me invitaron a disertar sobre específicamente el interés legítimo en un contexto más enfocado hacia profesionales del derecho. Algún colega mío, este, académico, hablaba de que pareciera que estamos más cerca de un esquema así como la infalibilidad papal, ¿no? Esto es, yo no me equivoco, ni me puedo equivocar, ni te imagines que me puedo equivocar. No pienses que estoy violando la Constitución porque no la estoy violando. No se te ocurra imaginar que yo podría llegar a violar derechos humanos, porque eso es imposible que yo pueda siquiera tocar, rozar un derecho humano, porque no. Y es no porque no.
oye, vamos a discutirlo. No, no lo vamos a discutir. Y esa parte es la que a mí me preocupa mucho, porque entonces, pues digo, pues ya para que es más probablemente lo que estemos haciendo ahora mismo, pues no, te tienda a carecer de sentido, a menos que haya personas que digan, yo no me quedo con una sola versión, pero insisto, los que tenemos algo que decir estamos en disposición de discutirlo. El punto es que si, y eso a Aurelio le pasa con frecuencia, si disientes, pues no sé si todavía te lluevan las mentadas, pero De vez en vez. entonces, bueno, algunos somos más sensibles, ¿no? Entonces, bueno, es lo que te puedo comentar, mi querido Aurelio. Aguanta, aguanta. Sí, sí. Este, Precisamente esto que comentas, esta infalibilidad de un régimen político, lo estamos viendo ahorita en la discusión en Naciones Unidas sobre los desaparecidos, precisamente, ¿no? Que el Comité sobre Desapariciones determinó aplicar el artículo 34, no me acuerdo de qué ley, perdón, pero que implica hacer una revisión de violaciones de derechos humanos sistemáticas por desapariciones en México, y el gobierno simplemente dice, no, no es cierto, no es cierto y no es cierto, a pesar de que todos los días desaparecen personas, ¿no? Ahora traslademos eso a lo que nos acabas de decir. ¿Quién dice que estoy violando tus derechos por quitarte tu casa? ¿O quién dice que estoy violando tus derechos por aplicarte una multa por hacer tu trabajo? Como por ejemplo está ocurriendo hoy en día con los periodistas, a los cuales se nos acusa de absurdos como violencia política de género cuando no hay tal, pero uno no tiene ya ni siquiera capacidad de defenderse ante una decisión plenamente autoritaria, validada por el Estado y ante la cual uno ya ni siquiera puede pararse. Eso que le pasó a tu colega ¿en dónde fue? En Campeche. En Campeche, ya varios, no nada más a ese, ya varios medios malos están cazando ahí en Campeche. eh, que de repente deciden que van a aplicar algo que está expresamente prohibido en la Uh Constitución, -huh, como parte del derecho humano de la libertad de expresión, uh que -huh, es la censura previa. uh -huh. Esto es, digo, me tengo que hacer responsable de lo que digo, eso es Sí, sin claro, duda. sin duda, pero no se puede, no se puede imponer que alguien me diga qué puedo decir y qué no puedo decir. Eso le pasó a tu colega y en Uh -huh. Campeche, ¿no? Así Que, es. que bueno, a mí me ocasionó mucha sorpresa. No sé si habrá promovido amparo, si no lo habrá hecho, eh, o quizás no le encontró sentido, o quizás advirtió, sintió que en este contexto, pues iba a ser un ejercicio estéril. Pero a mí me asusta un poco el imaginarme que va a cambiar un poco el esquema, que no era perfecto, obviamente, o sea, también hay que aclararlo, yo no soy un nostálgico, porque es lo primero que le revientan a uno como reproche, es que tú extrañas al PRI, tú extrañas al PAN, no, qué caramba, los voy a extrañar, ¿no? Para nada, o sea, sí, señalé en su momento las cosas que hicieron mal de manera muy enérgica y se paga un costo por eso, muy alto a Vaya que sí. veces. Pero no pretendas que no vea lo que también tú estás haciendo de manera equivocada. Por supuesto que lo voy a hacer porque soy una persona libre. Ahora, ¿quieres discutirlo? Lo discutimos, pero pues no me mientes la madre, no me insultes, no me reprimas. Y bueno, esa tendencia
a la infalibilidad, es esto es así o no es así, porque yo lo digo. Entonces, bajo ese esquema, pues yo no podría, más que pensar que a lo mejor, pues mañana me dicen que no es cierto, que no llovió en Veracruz. Y Sí, bajo claro. esa perspectiva, puta, pues lo tengo que comprar, ¿no? Bajo esa O lo que están perspectiva, diciendo, no fuimos negligentes. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿no? sí, mira, fíjate que a propósito de eso, una de las cosas, hablemos de derechos humanos, dado que estamos en esa línea. Por ejemplo, a mí me ha lastimado un poco, me ha preocupado mucho en el pasado reciente. Vamos a ver. Por ejemplo, eso que pasó en el norte de Veracruz, en donde, bueno, un desastre natural trajo consigo el desbordamiento de ríos, el que se inundaran ciudades, etcétera, damnificados. Eh, Fíjate que esas personas que son damnificadas son víctimas, sea como sea, son víctimas. Sí, sí. Incluso aún teniendo ellos total y absolutamente la culpa, porque no se salieron de su casa, porque les avisaron, imaginemos que sí les avisaron y dijeron, no, aquí me quedo, y terminan siendo víctimas. Aún en ese caso, como víctimas, tienen derechos humanos. Un tratado internacional que México suscribió, que condensa los derechos humanos de las víctimas, refiere que el primer derecho humano del que debe gozar una víctima es el derecho a ser sujeto de la compasión. Así lo menciona ese tratado. Y de repente yo lo que veo es a servidores públicos que están regañando a víctimas. Yo me pongo a pensar que esas víctimas al final del día son regañadas por personas que sea como sea, después de regañarlos, se van a ir a su casa porque tienen casa. A lo mejor el regañado ya ni casa tiene. Muchos ya no. ¿Eh? Van a dormir en su cama, van a poder sacar una pijama de su closet porque tienen ropa, porque tienen cama, van a poder cenar algo porque tienen que comer. Aquella persona regañada ya no. Y yo me pregunto entonces, ¿dónde queda? Ojo, y no estoy hablando bajo un parámetro, sino estrictamente jurídico, jurídico ético. ¿Dónde queda entonces esa premisa de la compasión? Así de importantes son los derechos humanos, pero también así de limitantes son para el ejercicio irrestricto del poder. Sí, por supuesto. Hablando de tratados internacionales, y yo me pregunto si las cosas aquí al interior van a estar como están, ¿verdad? Me pregunto qué va a pasar, por ejemplo, con las sentencias de tribunales internacionales, por ejemplo, la que leí hace rato que tiene que ver con eh, los derechos de la naturaleza, específicamente hablando del Tren Maya, ¿no? El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza anuncia la entrega oficial de la sentencia sobre el caso del proyecto del Tren Maya. Buscan, bueno, pues una sentencia por ecocidio y etnocidio. Demandan suspender el Tren Maya. Y entonces, en este escenario, pues yo no veo dónde van a caber estas sentencias de los tribunales internacionales. No sé, bueno, así que no sé. El tema de qué tan vinculatorio puede ser una decisión judicial que se tome por parte de un organismo internacional, y lo vemos en el caso muy concreto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
pues bueno, siempre ha sido muy discutido. Pero yo más bien te diría, yo quisiera que los entes públicos, el gobierno de México, Ujú. cumpliera las resoluciones de los propios tribunales de México, porque hay resoluciones de tribunales de México que obligan al Estado mexicano a hacer determinadas cosas y el gobierno no las cumple. Entonces, bueno, mi expectativa de que se haga caso a lo que decide un ente internacional, yo te lo digo con toda sinceridad, pero también estoy dispuesto a discutirlo. Mi expectativa es cero, absolutamente. Ojo, va a quedar para la historia en dado caso, pero nada más. Pero yo no veo, pues, preocupado a ningún servidor público es que nos condenó un tribunal internacional. Lo que te van a decir es que, bueno, son los conservadores, son los imperialistas, son los fifís, no sé, lo que se te ocurra, y que están violentando la soberanía de México, etcétera, y nos envolvemos en la bandera y lo repudiamos y se acabó. Y zanjado, zanjado. El Tren Maya lo decidió el pueblo de México, es lo que te van a contestar, ¿no? Y si el pueblo de México decide bueno, vamos a hacer el Tren Maya y acabemos con los cenotes y con los jaguares y con las etnias y con lo que sea, está bien hecho. Entonces, no veo ninguna, absolutamente ninguna posibilidad. Yo iría un poquito más allá y este es un tópico que me gustaría mucho poder discutir y poder debatir también con gente que sea especialista en esto. eh, yo veo frágil la posición de nuestro país en el contexto internacional. O sea, de repente nosotros volteamos a ver lo que pasa con otras naciones que ya no caben en organismos como la OEA. Y yo me empiezo a preguntar si no nos estamos encaminando un poquito hacia un escenario parecido. Sin duda que para allá va. Antes de concluir, queríamos tocar contigo un tema que tú sacaste a la luz de una empleada de un ayuntamiento, el ayuntamiento de Chicontepec, que fue pues injustamente despedida, acusada de haber difundido pues que en el Palacio Municipal de Chicontepec se puso un altar de muertos, donde había la figura de un santo de los narcotraficantes, Jesús Malverde, y junto a esa figura los nombres de unos magistrados electorales que tenían que resolver el caso de la elección en Chicontepec, en donde contendió la hermana del alcalde y, oh sorpresa, después de que el altar se puso y se pusieron ahí los nombres, los magistrados resolvieron en favor de la hermana de ese alcalde. Qué barbaridad, ¿no? Qué eficaz es Malverde, ¿no? Ese santito Sí, es muy bueno, milagroso, es muy milagroso. en primer lugar, te agradezco mucho que me preguntes esto, sobre todo te lo agradezco en nombre de una trabajadora mujer que fue lastimada, ¿no? Bueno, pero expreso mi absoluto respeto a las creencias de cada quien. Lo que sí creo que es importante identificar es que las conmemoraciones que están asociadas a los días de los fieles difuntos en la Huasteca tienen una gran importancia, forman parte de un patrimonio, precisamente de un patrimonio cultural que tienen ellos. O sea, es también parte del ejercicio de su derecho humano a la identidad cultural, a preservar sus tradiciones. Entonces, el Chantolo es algo muy trascendente para ellos. Entonces, bueno,
En el Palacio Municipal siempre, de ese municipio y de todos. Bueno, ponen un altar de muertos, tratan de adornarlo bonito, y bueno, pues en los altares de muertos pues, se pone la ofrenda, se ponen fotos de personas que ya fallecieron, de nuestros difuntos, se ponen algunas imágenes religiosas, este, y de repente en ese altar que ponen en ese palacio municipal de ese ayuntamiento, a la vista de todo mundo, a la vista de todo mundo, ponen un altar, ponen una ofrenda y ponen una figurita chiquita de Jesús Malverde, que es un santo, ¿cómo llamarle? Apócrifo. Apócrifo, bueno, digo, no reconocido, Sí, pues no apócrifo reconocido por para la la. fe católica, ¿no? Sí, digo, yo no comparto la fe católica, pero la respeto. O sea, a mí no me importa si consideran a tal o cual persona real o imaginaria santo. Pero bueno, este individuo ha sido tradicional, Jesús Malverde, tradicionalmente asociado a, a muchas cosas, no solamente al crimen organizado, pero destacadamente Ujú. al crimen organizado. Tanto que es informalmente el santo patrono de las personas que se dedican a eso, ¿no? Ahí estaba la figurita en el centro, Ujú. y por ahí en un papelito anotado el nombre de los 3 magistrados que integran la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que tiene su sede aquí en Jalapa, y que entre otras cosas en ese momento tenía en su agenda el listado para resolver la impugnación que presenta el Partido Verde Ecologista de México ante una decisión del Tribunal Electoral local que revocó la decisión del OPLE. El OPLE primero le da el triunfo al Partido Verde, que postuló a la hermana del alcalde. El Tribunal Electoral local la revocó y se la consideró que era triunfador de la elección el candidato del PRI. eh, en uso de sus derechos constitucionales, pues impugnaron esa elección ante la última instancia, que es el Tribunal Electoral Federal, y pues se les ocurrió poner ahí los nombres de los 3 magistrados. A lo mejor ya a estas alturas, pues a lo mejor también están ahí Aurelio Contreras, Mónica Camarena, José Llanes, ¿no? Ahí estamos ahí también en el altar de muertos. Se considera dentro de las tradiciones de aquellos lugares que pues es un gesto de mal gusto, o sea, es encomendar, es como desear la muerte, ¿no? Ujú. En fin, días después el tribunal resuelve y resuelve como lo pidieron, ¿no? Pero el problema del que estamos hablando, que me parece que es el más importante, es que pues alguien, y digo, pues ni modo que le recojamos los teléfonos celulares a toda la gente en la Huasteca, ¿no? En una oficina pública, además donde entra cualquier cantidad de gente, pues alguien graba con su teléfono el altar y destaca pues el hecho de que está Malverde, el que están los magistrados, lo suben a las redes sociales porque por si no lo sabían las autoridades municipales, pues también allá usan las redes sociales y visibilizan esa situación que obviamente pues causa hilaridad, causa encono, eh, y se corre la especie de que lo hizo Maribel. Y Maribel es una trabajadora que tiene 26 años de servicio, un expediente impecable, y lo que hicieron fue llamarla, quitarle su teléfono, decirle, vamos a revisar porque tú fuiste. No encontraron nada, pero además, aunque lo hubiera hecho, no hizo nada malo. Y al final deciden despedirla ignominiosamente, injustificadamente, privarla de su empleo,
Y obviamente, bueno, pues tiene que ejercer sus derechos como trabajadora. Yo destacaría que este tema va a poner a prueba ese nuevo sistema de justicia también. Entonces, yo esperaría que pues, obtenga, conforme a derecho corresponde, después de un proceso en el que se respete el debido proceso, un resultado que la reivindique en todos los sentidos posibles, como trabajadora, como persona de la Huasteca y como mujer. Sin duda, André Breton tenía razón, el surrealismo en Sí, México no habría funcionado jamás. Así. México ya lo es de por sí. Abogado así Juan es. José Llanes, queremos agradecer mucho por haber compartido con nosotros esta noche estas reflexiones, por habernos explicado parte de los alcances de esta reforma y lo que implica para la impartición de justicia y para los derechos de las personas que vivimos en este país, que desgraciadamente, tristemente, hemos visto cómo se han ido conculcando, cómo se han ido limitando, cómo los hemos ido entregando sin poner casi resistencia. Y pues bueno, sin duda seguiremos ejerciendo hasta donde dé la cuerda nuestros derechos, quienes así estamos decididos a hacerlo. Tenemos algunos comentarios que queríamos leer. Nos dice Claudia González, qué pena ser modelo ahora, pero de absolutismo y totalitarismo, no por destacarnos como modelo de protección al ciudadano, ¿quién defiende ahora de los abusos del poder? Nos dice Itzel Jurado, felicidades al programa, Juan José, el mejor ponente para hablar sobre el juicio de amparo. Y nos dice Mónica Mendoza, excelente análisis de este abogadazo. Ujú. No. Bueno, gracias por los comentarios. Yo digo, quiero pensar que, bueno, hiciste de lado probablemente las mentadas de madre, que seguramente también las hubo. No, hasta eso que no. No Hasta hubo, eso que no, no. de verdad, no. Luego sí las hay, Mira, pero esta bueno, vez sí, no luego las sí hubo. las hay. No, me lo dicen bastante, debo decirte, ¿eh? Pero bueno, pues eh, yo diré lo que pienso. Me preocupa advertir que algunos sectores de la sociedad empiezan a sentir que estamos desdorando un poco la república. Y yo creo que la clase política va como sugerencia nada más a todos los que nos gobiernan. Uno, cuiden la república, cuiden la división de poderes, cuiden a la gente, no lastimen a la gente, no maltraten a la gente. Ahí queda para la reflexión. Juan José, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a nuestro auditorio, a quienes nos han seguido aquí en La Clave desde hace 7 años que empezamos a hacer este programa. Decíamos, hemos transitado por 3 gobiernos, no cualquiera, no Sí. cualquiera, y vaya que cuesta trabajo, pero aquí seguiremos, le Ujú. pese a quien le pese. Muchísimas gracias. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.